Buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un punto que es sumamente importante en estos días, que ha venido surgiendo, pero en realidad vamos a tocar dos. El principal punto que voy a tocar será con mi invitado, que es el licenciado Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero antes de dar la bienvenida al licenciado, quisiera expresar una preocupación geopolítica en estos momentos en los cuales en lo largo y ancho de América estamos viendo nosotros cambios políticos importantes en los cuales estamos encontrando elecciones que están cambiando el esquema y el color político de nuestra América. Vimos el triunfo en Chile de Boric, vimos el triunfo en Perú de Pedro Castillo, vimos el triunfo en Honduras de Xiomara Castro y vienen elecciones. En camino viene Colombia en mayo, viene Brasil en octubre. Y lo que es importante es pues que obviamente los latinoamericanos, los americanos están cambiando su tendencia. Por lo tanto, es un momento muy importante. Un momento muy importante en el cual debemos reflexionar y alejarnos, por ejemplo, de tendencias como el populismo, porque a pesar de estar ya distantes todavía de una convocatoria electoral y de un proceso electoral, ya estamos empezando a escuchar mensajes populistas verdaderamente insensatos, lo cual es sumamente peligroso. ¿Por qué? Pues porque realmente en los momentos críticos que vamos a vivir en adelante, lo que nosotros vamos a necesitar son estadistas serios. No podemos seguir pensando en tener payasos populistas que van saliendo con mensajes realmente disparatados. Así que, bueno, analicémoslo bien. El destino es muy importante para nuestros países. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a evolucionar? Ya sabemos que nuestra amada Guatemala está a la cola prácticamente del desarrollo en Latinoamérica, pero no nos queremos quedar ahí. Necesitamos, como repito, verdaderamente tener políticos estadistas serios que amen a Guatemala, que busquen llegar a servir, como han ofrecido todos los que llegan y realmente se les olvida en el minuto siguiente, a las 14 horas. Acá necesitamos hombres serios que vengan a comprometerse con Guatemala y que vengan a entregarse al servicio. Por favor, rechacemos desde ya todas estas locuras populistas que solamente vienen a causar un desorden en las promesas electorales. No tenemos más oportunidades, tenemos que hacerlo seriamente. Bueno, saliendo de ese tema, quisiera entonces dar la bienvenida a mi invitado de esta noche, al licenciado Edgar Guerra. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por estar con nosotros en Acción Positiva. Gracias, estimado doctor Arredondo, por esta invitación tan atenta y siempre ávido a responder al pueblo de Guatemala por lo que se está haciendo. Pues gracias, licenciado. Pues en realidad es impresionante las noticias que leemos constantemente. Cuando vemos los medios, la prensa, los diferentes formas de información. Por ejemplo, hay un reportaje que estamos encontrando fecha del día 18 de enero. Y en esta fecha del 18 de enero menciona que en los primeros 16 días del año han habido 341 personas heridas en accidentes de tránsito y señala incluso que hay 122 fatalidades, lo cual realmente me parece verdaderamente impresionante. Licenciado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos cayendo en esta difícil, terrible, diría yo, situación? En primer lugar, creo que hay una desatención de parte del Estado. Ahí no entiendas Estado no solamente de organismos ejecutivos, sino también de los gobiernos locales y de otros entes que no han visto la dimensión que tiene este tema de los hechos viales o hechos de tránsito, mal llamados accidentes. Pues hay que partir pues definiendo qué es un accidente, es algo fortuito, fuera de la voluntad o disposición del ser humano que no puede ser evitado. En cambio, el tema de hechos viales o hechos de tránsito, como se le conoce técnicamente, sí se pudieron haber evitado porque
muchos de ellos son temas de desatención del ser humano. Por ejemplo, el no darle mantenimiento apropiado a los vehículos, en este caso el transporte colectivo, partiendo por las llantas, que hemos hecho verificaciones in situ, es decir, en la carretera, y por lo menos el 80% de autobuses tiene por lo menos 3 llantas de las que tienen en uso, pues en mal estado o pésimo estado. Otro es la antigüedad de los vehículos que se tienen en operación. Muchos de ellos ya, el parque vehicular son de hace 25 años. Eso ya no deberían estar circulando. Por mucho o mejor buen mantenimiento que le den a los vehículos, todo tiene un tiempo de uso o de vida útil para el ser humano. La otra, el tema de la contratación de personal, pilotos, léase, que no es capacitado y no está calificado. Ahí, por X o Y razón o justificación de los transportistas, la más común o más frecuente es por las extorsiones, contratan personal no calificado, nadie quiere trabajar de piloto. Eso es otro tema. Y la otra, pues la poca transparencia y certeza para la obtención de las licencias de conducir, que todo el mundo sabe que afuera de las empresas de San Maico hay tramitadores que le prometen la licencia por 1,000 quetzales, la tipo C. Eso todo el mundo lo sabe, pero no hay autoridad que ponga orden en esto. Por eso es que la cantidad de hechos viales también tiene que ver con esta causa de no tomar en cuenta el tema de la licencia de conducir. La otra, la desatención que han dado y de los transportistas, principalmente el transporte exurbano y de carga, en cuanto ahora ya dan en arrendamiento las unidades de transporte. Eso lo hemos platicado con el director general de transportes recientemente para poder tener orden en este tema. Hoy por hoy hay empresas que están autorizadas para operar, pero es más fácil pedir una renta diaria o semanal y dejar operar a quien le dé la gana, como el caso de este autobús que ocurrió el hecho vial en Quetzaltenango, donde un joven de 20 años que no tenía la calificación ni las calidades para poder tener una licencia o para poder conducir un tipo de vehículo colectivo, pues comete esa desgracia lamentablemente para él y principalmente para las personas que fallecieron y quedaron lesionadas y sus familiares, que ahora toca pues arriba ver cómo se resuelve y se repara el daño de la mejor manera, la manera más digna. Es cierto, yo he sido de los que ha enfocado el tema de atacar las causas y no los efectos, porque por más dinero que le den a una persona de reparación de daño, no va a revivir a la persona, a su familiar que murió. Imagínate, Edgar, que realmente, de acuerdo a las estadísticas, prácticamente los accidentes viales son prácticamente ya la segunda causa de mortalidad en Guatemala. Y esto es sumamente impactante, pues, por el hecho de que nuestro sistema hospitalario debilitado, como sabemos que está, ahora todavía peor con el COVID. Y cada vez que hay un camionetazo o cada vez que hay uno de estos grandes accidentes, pues obviamente van a llegar a los hospitales exhaustos y van a recargarlos. Es decir, las consecuencias de esto van al aspecto humano, pues la gente que fallece, la gente que queda herida, la economía en sí nacional que apenas resiste estos grandes golpes que estamos recibiendo. Por otro lado, también tenemos claro, Edgar, como tú mencionabas hace un momento, el hecho de que realmente en Guatemala cada vez hay más vehículos. Habla de un parque vehicular de 4.4 millones de vehículos, incluyendo motos, que son casi el 50%, automóviles, camiones, tuk-tuks, de todo tipo. Y dentro de eso existe un desorden enorme. No hay una autoridad que realmente lo rija, porque, pues claro, hay autoridades teóricas, pero cuando vamos a la realidad, vemos que la corrupción, la incapacidad, el cerrar los ojos por cualquier razón, va llevando a estas terribles consecuencias. ¿Cómo ves tú realmente esta desorganización que existe en la regulación del transporte? Porque tú mencionas, por ejemplo, la Dirección General de Tránsito. ¿Cuál es el papel que está jugando, Edgar? La DGT, la Dirección General de Transportes, es básicamente el control del transporte exurbano de pasajeros de ruta corta y ruta larga. Y aquí ha habido pues, una desatención del Estado, no de ese gobierno,
de muchos gobiernos, por ejemplo, de los últimos 6 gobiernos, me atrevería a decir, en donde han abandonado a su suerte la Dirección General de Transportes, convirtiéndola simplemente en una institución, una organización de trámite. Y sumado a ello, con pues obscura funcionalidad. Eso es lo que se ve, se escucha del mismo gremio de transportistas. El Provial, lamentablemente, pues surgió por presión principalmente de Naciones Unidas, preocupado en Naciones Unidas por el tema de los hechos viales, el incremento que se daba desde hace muchos años. Y le dieron, pues, una fuerza, pero no le dieron dientes para poder actuar. Ya se ha hecho la recomendación, principalmente del Congreso de la República, para que se revisen en las funciones de Provial y pueda dársele la facultad de sancionar o multar. Hoy por hoy ellos no pueden hacer esa función, sino se valen de otras instituciones como la DGT o el Departamento de Tránsito o las PMT para poder sancionar dentro de cada una de sus competencias. Y esa creo que es la debilidad. Hay que, desde la recomendación que yo me animaría a dar, es que hay que unificar en una sola institución, puede ser una intendencia de transporte colectivo y tránsito que pueda poner orden realmente en esa anarquía que hoy está cobrando vidas humanas. Lamentablemente, la escalada de hechos viales y de sus víctimas es cada vez mayor. El año 2021 significó 211 hechos de tránsito colectivo, solamente transporte exurbano. Y de esa cuenta también, de esos hechos viales se fugaron, se dieron a la fuga, nos suele pasar, 19 pilotos de transporte exurbano que no quisieron afrontar las consecuencias de su irresponsabilidad. Y la otra es también el mal estado de las carreteras, eso es más que obvio, y la poca o la opacidad o la poca transparencia con la que se ejecutan los presupuestos en el tema de construcción de carreteras. Ahí tenemos el enorme monumento de la corrupción que es el libramiento de Chimaltenango, que ojalá que la Contraloría General de Cuentas al fin dé algunas luces de que algo se puede reparar de esta situación, ya que solo generan estos malos funcionarios electos públicamente, pues una expectativa de que van a resolver todos los males, o la mayoría de males y necesidades de los guatemaltecos, y al final son generadores de más problemas con los escasos recursos que tienen los estados como Guatemala, y todavía teniendo ese tipo de malas conductas o malas prácticas en el tema de la administración pública. Y un tema que bien resaltabas es el tema que se hizo una verificación en cuanto a la capacidad de reacción de los hospitales, se hizo previo a la pandemia. Y no había capacidad para atender en un busazo, digamos, a 20 o 25 pasajeros lesionados. Y no digamos ahora en pandemia, que es un problema mucho más serio, que a pesar de que, entre comillas, tienen más recursos, realmente pues no alcanzan la capacidad que tienen los hospitales para cubrir con eso. De esta cuenta se hablaba también con la licenciada Claudia Meseli, la procuradora adjunta 2, hoy por la mañana, acerca de tomar en consideración en la carga que está teniendo en los hechos viales en la vida cotidiana y en el servicio de hospitales, en servicio público. Es cada vez más deprimente realmente este tema, máximo en medio de una pandemia, y con la responsabilidad de los transportistas, que lejos de ayudar a resolver esos terribles problemas, contribuyen, digamos, incumpliendo el protocolo de bioseguridad COVID-19. Ya vemos que hay una limitación de acuerdo al semáforo de la pandemia, en donde en semáforo en rojo, los autobuses debieran de tener un 50% de ocupación. Eso solamente fue una burla para el pueblo de Guatemala por la necesidad de obtener la máxima ganancia a costa de la salud y de la vida de las personas que viajan en el transporte público. Son, fuera de pandemia, en la normalidad se puede decir, más de 7 millones de guatemaltecos utilizan el transporte público en cualquiera de sus definiciones. Muchas gracias, licenciado. Obviamente, pues en lo que has descrito en esto hay una serie de puntos fundamentales, ¿no? Primero, el hecho de que hay un desorden enorme. Hay 4 o 5 instituciones que tienen que ver con el transporte en una forma o la otra. Y obviamente, por los resultados hay una tremenda descoordinación.
Por otro lado, pues aunque existen las policías que regulan en teoría, nosotros vemos todos los días, por ejemplo, motos que van con 5 pasajeros, incluyendo los papás, los niñitos, en una forma sumamente peligrosa, se van metiendo entre los carros tampoco los respetan, se los echan encima y para todo eso, pues vemos a las autoridades enfrente, paradas sin hacer mayor cuestión. No sé si también entran en desesperación que nadie les hace caso, pero también por otro lado, por ejemplo, las policías municipales de repente reaccionan en una forma radical contra alguna persona en particular y sin embargo dejan pasar enfrente un elefante causando grandes problemas. Vemos vehículos que llevan pick-ups, por ejemplo, que van cargados de gente atrás como no deberían de ir, como te mencionaba, motos que van más allá de su capacidad. Es decir, hay demasiada falta de autoridad y demasiada falta de sincronización, de coordinación de esas autoridades. Porque, por ejemplo, también las carreteras que tú mencionas, llenas de hoyos, obviamente no son para grandes velocidades, de repente se cruzan semovientes que van en la carretera, viene un tráiler que viene desesperado, sin frenos, el piloto cansado porque no ha descansado y nos lleva a esos grandes accidentes. Cuando tú mencionas la parte hospitalaria, muchos de estos accidentes suceden en áreas apartadas, en hospitales que no tienen la capacidad de responder. Pero Edgar, las autoridades que están relacionadas directamente con el tránsito, pues tenemos al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Transportes, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, las policías municipales de tránsito. Tú proponías crear una intendencia que coordinara a todas ellas, ¿es así? Correcto, para que no haya esa dificultad de que tiene potestad o no tiene la función legal y que los transportistas en algunos casos han salido por la tangente haciendo ver que cierta autoridad o cierta institución no tiene la función específica o autoridad para poderle imponer sanciones. En ese sentido también, lamentablemente, y me voy a entrar al tema legal, hay leyes anacrónicas que ya no responden a la necesidad actual de la población de normativa. Y todavía peor, la que hay, la normativa, no se cumple. O sea, es derecho vigente, más no positivo. Y derivado de eso, tampoco hay las instituciones que tienen las funciones, tampoco les dan recursos suficientes para poder pues, operar de la mejor manera o de la manera mejor que se pueda, pues, con los escasos recursos que tiene un Estado como Guatemala. Y de ello también se trae otra situación, el tema de mal equipamiento de las autoridades. Por ejemplo, hay 74 PMTs hasta el momento autorizadas para operar y muchas de ellas pues operan en unas condiciones paupérrimas realmente, en donde no hay ni siquiera un estándar en cuanto a los agentes de PMT que tengan un salario digno. Hay algunas que pagan mejor, otras el mínimo, otras pagan menos del mínimo. O sea, ese tipo de temas que son de fondo hay que analizarlos para ver qué es lo que nos tiene en esta situación tan tremenda. Y la otra, la desatención de las autoridades, incluso locales, para poner un más aquí. El Departamento de Tránsito tendría que coordinar realmente la función de las 74 PMTs, y ahí vimos con buenos ojos alguna actitud de la licenciada Bolaños hace unos meses, donde ella indicaba que tenían en la mira por lo menos a 6 PMTs que no estaban cumpliendo con su responsabilidad o con la delegación de esa función que le hizo el Ministerio de Gobernación. Habría que sentar precedentes para que los municipios o las municipalidades no agarren el rol solamente de PMTs por las multas, que las multas a veces se convierten también en una trampa engañosa. Ahí tenemos a la Dirección General de Transportes con más de 30 millones de quetzales en multas que no puede cobrar. De eso hablábamos con el Director General de Transportes, de la posibilidad que ellos hagan un convenio con otras instituciones para poder hacer efectivo ese dinero, no solamente por el dinero. Vamos por un lado a que la gente tiene, en este caso los transportistas y pilotos, que entender que no pueden seguir de la misma manera. Y la única manera que les duele es tocándoles la bolsa. Y la otra, esos recursos pueden ser recursos privativos que pueden servir para fortalecer las instituciones que están cada vez más débiles.
Pues muchas gracias, Edgar. Obviamente uno quisiera tener un transporte público que fuera en óptimas condiciones, que las unidades estuvieran bien conservadas, bien cuidadas, que los pilotos tuvieran horarios razonables para que no estuvieran agotados, sobre todo en el transporte extraurbano de rutas largas, tal vez menos en rutas cortas, pero se escucha muchísimo pues que los pilotos son en alguna forma abusados también en sus horarios, tienen que salir temprano, trabajar hasta tarde y volver a salir de madrugada, es decir, en muy malas condiciones físicas. Ahora, todo esto también depende porque el piloto va mal, pero le da algo al policía que lo para y sigue de largo, o que el policía se hace de la vista gorda, o que el transportista lo comenta con las autoridades y entonces todas esas leyes o regulaciones que aunque son imperfectas, sí existen, igual no se cumplen. Edgar, tú mencionabas, por ejemplo, modificar algunas leyes. ¿Cuáles podrían ser los cambios que algunas de estas leyes podrían tener para actualizarse ante la situación actual? Lleno de carros, un parqueo vehicular totalmente sobrepasado, pésimas carreteras. ¿Qué leyes o qué reformas legales contribuir a tener un transporte público y un transporte colectivo y un transporte particular más seguro? Primero sería la ley de transportes que data de 1945. Obviamente no contempla los aspectos de los avances tecnológicos. Entonces, eso es una de las situaciones que los transportistas pues, abordan y se niegan a acatar, porque en ese momento no había, obviamente, GPS que pudiera controlar las velocidades y la ubicación de los vehículos. Se ha estado indicando o recomendando que el GPS es una herramienta que podría servir muy bien para evitar hechos viales, donde el que no quiera pues, aceptar la ley le pone limitadores, pero del GPS, de la velocidad, no un limitador físico como tal que requiere una instalación extra y podría sancionarse, multarse de una manera, digamos, sin la discreción de un agente de policía. Si no, el vehículo iba a 120 kilómetros y va la sanción inmediata al vehículo que va infringiendo la ley. Ese tema también, el de capacitar y profesionalizar a los agentes, pero ya en ley, constantes preparaciones de que sea un requisito para poder ellos optar a una carrera de servicio público, del servidor público. Y la otra que está obsoleta es el reglamento de transporte urbano de pasajeros por carretera, en donde todavía permite vehículos de 25 años de antigüedad. O sea, eso resulta como nunca querer resolver la problemática. Y el tema de las multas, que han acumulado sanciones de años, y simplemente lo que se llega a hacer por parte de las autoridades en su momento es exonerar del pago de las multas. Entonces, eso se convierte en un mal mensaje para las personas que tienen las multas por parte de las autoridades. Y eso se convierte en un juego realmente. O podría haber detrás algún tema de corrupción que le exoneran la multa y por otro lado va dinero que corre para los funcionarios públicos. Entonces hay que evitar eso, hay que poner el tema de los radares de velocidad, que eso es importante también, pues no hay ninguna ley que lo contemple más que el decreto 45/2016, el tema de la explotación ilegal de transporte colectivo en el mismo ordenamiento legal, que sería la ley de fortalecimiento de la seguridad vial, pero que no se ha hecho efectiva. Eso viene del año 2016, pero nadie hace que se cumpla. O sea, hay leyes y las pocas que hay, no hay autoridad que tenga pues, mano dura para que no le tiemble y que pueda sancionar a esos malos transportistas. Hay algunas leyes también que facultan a la Dirección General de Transportes a, digamos, cancelarles las licencias de operación a los malos transportistas, pero ha habido una evasiva porque probablemente hay alguna relación demasiado cercana con las autoridades, con esos transportistas, no digo que las autoridades actuales, pero sí hay esa percepción de otras autoridades que no han actuado de una manera coherente. Y hay que recordar que ese dinero que ellos se ganan con la corrupción, en este caso es dinero con sangre de personas inocentes que confiaron en un sistema de transporte que es público. Y ahí viene otro tema importante, que hay transportistas que creen que porque tienen el bus, el transporte público les pertenece.
el servicio es cedido a ellos a través de licencias de operación, pero el transporte es público. Muchísimas gracias, licenciado. Realmente es una exposición muy clara. A mí me queda muy específico el punto de que realmente en el desorden que priva actualmente, aunque existen regulaciones, primero no hay una autoridad que realmente la haga cumplir. Y yo creo que una de las recomendaciones más importantes que estoy escuchando en esta presentación es el hecho que es necesario crear una autoridad que sea la que coordine con autoridad el funcionamiento de las otras, porque he escuchado muchísimas veces, licenciado, el hecho de que existe la norma pero no se cumple, existe la multa pero no se cobra. Entonces prácticamente, como en otras áreas de la vida pública en Guatemala, existe la impunidad sobre lo que se está realizando. Desafortunadamente también todos los ciudadanos, cuando no vemos la existencia de la autoridad, se tiende a simplemente hacer lo que cada quien se le da la gana, lo cual nos está llevando a estas tragedias como las que estamos viviendo. Licenciado, tenemos un minuto para que usted pueda darnos un mensaje final sobre cuál sería la recomendación que quisiera dejarle a nuestra audiencia esta noche en Acción Positiva. Pues gracias, doctor. Ahí la recomendación es que denuncie. La única manera de dimensionar el problema es denunciando, que es el número 1555 de PDH, que es un call center de 24 horas del día, todo el año, en donde podemos recibir la denuncia aún anónima, pero lo importante es, digamos, dimensionar el problema para que las autoridades no digan, bueno, ¿cuántas denuncias hay? Yo he ido a los lugares donde están pasando los problemas, como en San Pedro Ayampú, en San Juan de Acatepeques, Chimaltenango, Amatitlán, Villanueva, y es la misma situación en donde el pueblo de Guatemala tiene el derecho de denunciar y pues hacer que sus autoridades cumplan con la ley. Eso sería. Y agradeciendo pues desde ya la invitación amable que me hiciste para tu programa. Muchísimas gracias, Edgar. Realmente yo también una admiración y un respeto para ese trabajo que has venido haciendo al frente de la Procuraduría en los Derechos Humanos en defensa de los usuarios del transporte. Es una labor de años que has venido realizando y creo que la reconocemos y la admiramos. Hay que seguir, pero las autoridades tienen que poner su parte. Tenemos que integrar esa autoridad y cada ciudadano respetar la ley. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a quienes han escuchado este programa y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.